Bueno, pues estoy hoy con una persona a la que conocí por nombre en la universidad y por cara a través de redes sociales cuando vosotros, los que nos escucháis cada semana, nos lo habéis pedido y he de decir que he perdido, Chema, la contabilidad de las veces que te han referenciado. Tengo la suerte de estar hoy sentado aquí con Chema Arguedas en su localidad, en Zaragoza. Muchas gracias por aceptar la invitación y sentarte aquí conmigo a charlar un ratito, Chema. Faltaría más, un placer. El placer es mío, es nuestro, porque vamos a aprender hoy muchísimo. Vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de lo que Chema descubrió cuando ya había hecho de alguna manera su vida, que me ha encantado, por cierto, del café que hemos compartido antes. Y que te cambió la vida el ciclismo, digamos, que el ciclismo apareció un día en tu vida. Cuéntanos, por favor, porque esto no tenía pensado preguntártelo, pero me ha encantado y me gustaría mucho que lo compartieses con la audiencia, porque, joder, estar sentado ahora con una persona muy reconocida en el mundo del ciclismo, con más de 9, 10 libros ya publicados acerca de esta modalidad, han pasado miles y miles y miles de ciclistas de todos los niveles por tus manos, por tus vídeos, has enseñado, has guiado y has inspirado a muchísima gente. Y pensar que a ti el ciclismo no lo llevas en las venas desde que eras pequeñito, me ha sorprendido muchísimo. Cuéntanos cómo fue esto. Hombre, lo primero que hay que decir es que yo no, para los que no me conozcan, yo no he inventado nada. Estaba todo ahí. Lo que pasa es que tuve la suerte de estar en el sitio oportuno y en el momento oportuno, porque cuando yo empecé y escribí el primer libro, pues prácticamente ni existía la web de ciclismo a fondo, no había páginas web, no había foros, empezaban entonces algunos a aparecer. Y lo que me preguntas yo aprendí a andar en bicicleta con 30 años y de rebote te he contado que en una boda conocí, bueno, uno de mis primos tenía un programa de radio que era solo ciclismo, en el cual había un entrenador de referencia y un ex ciclista profesional que entonces era seleccionador nacional de ITT, que era Carlos Hernández, que había corrido con Indurain, campeón de España de fondo en carretera. Bueno, había gente, pues José María García, que era árbitro internacional de ciclismo, y aparecí de rebote. Entonces yo le comenté a Carlos Hernández, porque era en la época donde yo llevaba 3 años en bicicleta, como todo cicloturista novato que no tiene conocimiento de nada, y tú te piensas que lo bueno es, si tienes que ir deprisa, tienes que entrenar deprisa. Y cuando vas con la gente, lo que prima es no quedarte descolgado, que parece que es lo que menos se va a hacer. Entonces, yo le dije a Carlos Hernández, a alguien de su experiencia, que si me podría entrenar para una quebrantahuesos. Y sí, quedamos un día antes del programa, me pidió 4 parámetros, pulsaciones y poco más, que en aquellos tiempos de potenciómetro no hablemos. Y cuando me dio el primer plan, con el ritmo que tenía que hacer yo para hacer una base de inicio de temporada, esas pulsaciones yo no las había visto nunca, porque eran tan bajas que le dije, pero si esto yo lo llevo en el ascensor ya cuando bajo con la bicicleta. Y entonces fue cuando salí a hacer sus primeros entrenamientos y tenía la suerte de que lo veía todos los lunes. Y entonces él me tranquilizaba. Yo le decía, Carlos, que es que me pasan hasta las abuelas. Y luego, por eso en la introducción del primer libro dije que el secreto estaba en que te pasaran las abuelas. Porque luego yo me di cuenta que siguiendo esas pautas, lo que era todo lo contrario que había hecho yo, y era todo lo contrario que solía hacer a nivel cicloturista, que es entonces lo que más conocía, las ganancias y las mejoras eran espectaculares. Entonces, yo quise saber el por qué tenía lugar ese proceso y ese cambio, y fue cuando aterricé de lleno en la fisiología aplicada al ejercicio. Y desde ese momento hasta el día de hoy, pues como hemos dicho, 10 libros, ¿cuántos de ellos han sido bestseller? Has dicho que has vendido más de 100.000 sí, por ahí. Libros en total, o sea, me parece una auténtica locura. Bueno, lo primero, enhorabuena por todo lo que has acumulado y lo que sigues creando. Y te voy a ser muy honesto, la primera entrevista que yo hice, tenía hasta pelo para que te hagas una idea, fue a González Vadillo. Te puedes imaginar a mí yo de hace ya unos cuantos años ahí acojonado delante de esta persona
que siempre ha defendido, para el que nos esté escuchando y no lo sepa, siempre ha defendido que la fuerza es de alguna manera aquello que sustenta todo movimiento y todas las capacidades físicas. Y yo te escuché a ti en una charla en YouTube, que personalmente me gustó bastante, decir que la resistencia era la madre de todas las capacidades físicas y mencionabas en concreto la velocidad, la fuerza, etc. Y te quiero preguntar cómo podríamos entender esa dualidad de mensaje en cuanto a cuál es realmente la madre del resto de las capacidades. Corriente Vadillo nos confirma que la fuerza, Corriente Chema Arguedas nos confirma que la resistencia. ¿Los dos están hablando de lo mismo desde puntos de vista distintos o qué es lo que está pasando ahí? Hombre, yo me imagino hacia dónde quería ir enfocado el tema de la fuerza, porque la fuerza es fundamental. O sea, un plan de entrenamiento sin fuerza se podría decir que cojea. De hecho, lo único que a mí me da miedo cuando, por ejemplo, entreno a alguien, a no poder hacerlo, no poder controlarlo. Tú, por ejemplo, un entrenamiento de resistencia sí que lo puedes controlar, puedes corregir, puedes decir aquí te estás pasando. Hoy en día con los vatios pues puedes decir esta potencia que estás moviendo hay un desacople que no es normal, pues o estás enfermo o has sobreestimado a la hora de calcular el umbral. Pero en fuerza no, en fuerza tienes que corregir porque la técnica es fundamental, porque hay riesgo de lesiones. Si no lo haces bien, pues posiblemente vayas a generar una fatiga neuromuscular que luego no va a ser nada positivo de cara a los entrenamientos. Y sobre todo que normalmente el ciclista recreativo, me refiero yo, normalmente no tienen medios para, o coges a alguien, lo contratas in situ en un gimnasio o en un centro que te lleve y controle del tema además, que tampoco, porque el entrenamiento de fuerza ha cambiado muchísimo en estos últimos años, sobre todo dedicado a deportes cíclicos, porque ahora se trabaja ya con un encoder y es algo que antes no existía. Antes era más tipo preparación de fuerza o como más o menos como culturista y dabas por hecho de que esa pesadez de piernas era normal sufrirla, ¿no? Cosa que ahora de normal nada. De hecho, prácticamente cuando tú entrenas fuerza no... De hecho, ahora que lo has comentado, también fue Vadillo, una de las primeras personas que empezó a incluir en el mundo del entrenamiento de fuerza el trabajo por velocidad y el mensaje de que un entrenamiento de fuerza específico para rendimiento no debe de lastrarte mucho ni dejarte mucha fatiga residual, ¿no? Así es. Entonces, la fuerza es fundamental y sobre todo conforme vamos creciendo, aún más importante todavía. Pero la resistencia, al fin y al cabo, no es todo. O sea, y sobre todo en deportes de que la capacidad aeróbica prima. Yo tengo ciclistas, he tenido ciclistas y habrá deportistas que no entrenan fuerza porque no tienen posibilidad, porque justo les viene para entrenar, o correr o bici, y pueden conseguir sus objetivos sin el hecho de hacer un trabajo de fuerza específico. Que si se hace, infinitamente mejor. Pero vamos, quitarle mérito o quitarle protagonismo a una cualidad u a otra, yo creo que no es justo. Si hablamos de adaptaciones fisiológicas, Chema, yo siempre he defendido que lo primero para poder hacer un buen trabajo con un deportista es definir muy bien cuáles son las necesidades que va a tener en cada una de las etapas y, por supuesto, a nivel competitivo. Entonces, hablando de ciclismo puro y duro, ¿cuáles dirías que son las necesidades fisiológicas fundamentales en las que tanto el entrenador como el propio ciclista tiene que poner el foco porque va a tener que mejorar o construir a lo largo de la temporada sí o no? Sí o sí, perdón. Pues mira, yo lo tengo muy claro, siempre he sido muy de hecho a mí se me ha reconocido siempre por la famosa base. Que adaptaciones se van generando a lo largo de todo el proceso del entrenamiento. Pero es que da la casualidad que cualquier ciclista recreativo y recreativo también me dirijo a aquellos que compiten, que no son profesionales y tienen que compatibilizarlo con otras actividades. Suele faltar, salvo que haya sido tocado por la varita, muchísimo trabajo cardiovascular. Hay que tunear el organismo totalmente por dentro.
Y eso, si te adelantas pasos y quieres hacer atajos, al final es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso siempre lo he comparado con el hecho de tener una piscina y con una torre con distintas alturas de trampolín. Tú cuanto más llenes esa piscina de agua, te vas a poder tirar desde la altura más alta. Si tú esa piscina, cuando la llevas llenada a mitad digamos, de la distancia de la piscina, tú te quieres tirar desde un trampolín de una altura para la que no estás preparado, te vas a abrir la cabeza. Al final te podrás tirar, pero para eso hay que hacer mucho trabajo de base. Hay que generar gran número de vasos capilares, porque puedes crear de 200.000 a 800.000 por milímetro cuadrado, si haces las cosas bien. Hay que generar el mayor número de mitocondrias, que al fin y al cabo son donde se van a transformar lo que sería lo que nosotros comemos en energía. El trabajo de base va a permitir que potencies tu metabolismo aeróbico, que es el que va a predominar en todo lo que son deportes de resistencia y deportes de fondo, gran fondo. Entonces vas a poder trabajar o convertir con fibras que tienen una caracterización más anaeróbica y les vas a caracterizar con mitocondrias y con vasos capilares, que son al fin y al cabo las que van a llevar el oxígeno y el alimento a ese tipo de fibras, que en un momento dado, cuando tú vayas, que te lleven con el gancho, por decirlo de alguna forma, vas a tener medios para que les llegue algo de aire. Que a lo mejor eso para un sprinter puede venirle en contra, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con él porque les estás quitando a lo mejor su principal característica. Y luego potenciar en sí todo lo que es el metabolismo de las grasas. Luego, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el lactato, tú mientras estás entrando en zona 2, que en zona 2 no es ir despacio, vas generando lactato y ese lactato se recicla en lo que son las fibras lentas. Estás educando a ese reciclado, que el lactato no olvidemos que prácticamente un 30% del lactato que generamos nosotros se vuelve a reconvertir en glucosa o en piruvato y vamos a volverlo a utilizar. No deja de ser un combustible que de hecho son muchos músculos los que prefieren ese tipo de combustible. Y eso te va a permitir el que cuando nosotros vayamos a aplicar entrenamientos de calidad más específicos, trabajos de torque, trabajos de fuerza más específica, entrenamientos, por decirlo de alguna forma, de intensidades submáximas, consumo máximo de oxígeno. En ese tipo de trabajo vamos a especializarnos más y toda esa gran cantidad, por ejemplo, de mitocondrias que hemos generado, las vamos a hacer muchísimo más eficientes. Vamos a crear una eficiencia que es fundamental para ya cuando vayamos a otros retos. Fíjate, esto me lleva a otra pregunta que me viene a la cabeza de forma ineludible. Por este programa han pasado dos personas a las que también admiro mucho y que tienen muchísima trayectoria en el mundo del triatlón de larga distancia, que son Carlos Aznar y Pablo Cabeza. Y estas dos personas, cuando les pregunté qué es lo que más echaban de menos en sus deportistas, me decían la palabra paciencia, porque hacían referencia a todas esas adaptaciones de base que no se consiguen en 3 meses, ni en 6 meses, ni en 12 meses, ni siquiera en 3, 5 o 10 años. Hablaban de la diferencia que existe entre quienes han cogido una bici con 8 años y la han estado moviendo hasta los 30 y quienes lo quieren todo para allá. Entonces ahora la pregunta que me surge es, ¿cuál es el tiempo mínimo que tú consideras que podemos tener para generar este tipo de adaptaciones de base, o al menos para generar una base mínima que nos permita construir a partir de ahí? Porque claro, tú eres una persona que ha empezado a pedalear a los 30 años y te has subido a varios podios. Entonces, ¿cuán de cierto es que es necesario, cuando queremos hablar de rendimiento, el traer de base a nivel de infancia la bici puesta? Hombre, esto es muy complicado. No hay, digamos, una pauta, porque para empezar, uno de los principios del entrenamiento es el principio de individualización. Entonces, digamos, generar o saber cuándo alguien, sin saber cuál es su potencial, igual tienes un diamante en bruto y
Normalmente ese tipo de individuos ya se ven cosas, ¿no? Pero el poder decir que al cabo de 4, 5, 10 años, puedes decir ya estás preparado, no se puede decir porque nunca lo estás, porque siempre se puede mejorar. Si no es en resistencia, es en el pedaleo. Si no es en resistencia a la fatiga, que ese es otro de las talones, ¿no? del ciclista recreativo. O sea, me da igual que tú tengas 4 vatios kilo en un tiempo determinado si al final de una carrera se te quedan 2. Lo importante es que sepas que ahí es donde está la diferencia, en replicar. Adaptación cardiovascular es lo que decía Pablo Baeza. Se necesita mucho tiempo, porque se va consolidando. Cada año vas empezando con un peldaño mayor. Evidentemente, tú cuando descansas al final de temporada, se pierden adaptaciones. De hecho, está descrito por Mújica y Padilla, por ejemplo, que tienen unos estudios muy buenos. Pero tú cuando das un paso atrás, resulta que ya estás mucho más alto de nivel que la temporada anterior y cada año vas. Lo que sí que te puedo decir que se nota. Cuando ya llevas muchos años haciendo un trabajo de base y cuidando lo que sería el tener paciencia, llega un momento que cuando empiezas una nueva temporada las pulsaciones ya no van a su bola. Ya las puedes controlar, ya no tienes ese desacople cardíaco tan bestia. Y lo que sí que te puedo decir es que la gente tiene muy poca paciencia, poquísima paciencia. Hablando de la gente, tú te has movido con muchísimos ciclistas de todos los niveles, de todas las modalidades. ¿Hay algún talón de Aquiles que hayas detectado a nivel personas en todo el espectro de personas con las que te hayas movido? Decir, mira, es que la gran mayoría fallan en esto, o la cagan aquí, o descuidan esta pata de la mesa. Pues la gran mayoría van a lo fácil. Quieren ir a lo fácil en el sentido de que algo rápido, que sabes que funciona y lo quieres ya. Y volvemos a lo de siempre. A nivel, digamos, general, de lo poco o mucho que yo conozca, pues la verdad, o lo triste es que después de 14 años y con la gran cantidad de información que hay hoy en día, no sé si es que a lo mejor un exceso de información lo que hace es intoxicar. O que no evolucionamos. Porque está claro que tú te puedes entrenar el mejor preparador del mundo, puedes tener las mejores actitudes que puedas tener, pero si luego no comes en el día de la prueba, pues ha habido muy buena, te da igual. Y normalmente para poder comer el día de la prueba tienes que comer en todos los entrenamientos tu sistema. Es que además el tema de la nutrición es fundamental. Ya no estamos hablando de modas antes y después, en donde ahí sí que puede haber distintas estrategias nutricionales, cada cuerpo es distinto y la dieta tiene que estar personalizada. Pero es que en competición o en ruta, si da igual que peses 80, que peses 150 kilos, si el que va a definir o el que va a decidir lo que puedes comer es tu transportador o tus transportadores de glucosa y los tienes que tener entrenados. Y además hoy en día puede que sea uno de los mayores, García Payares, cuando lo tuvimos en el podcast, es lo que dijo, que de todo lo que ha evolucionado hoy la preparación a nivel de entrenamientos de fuerza, biomecánica, potencia, con análisis de datos y demás, puede que sea la nutrición deportiva y precisamente el comer en competición. Y luego, pues, que muchas veces confundimos, que yo lo entiendo, lo que sería el sacrificarte en conseguir un entrenamiento enfocado al objetivo que quieras. Queremos entrenar como los pros, por eso tienes un entrenador que te va guiando según tus necesidades, pero luego lo queremos excesivamente alterar de cara a nuestra vida, ¿no? Entonces, entrenamiento de fines de semana, pues muchas veces es perder el tiempo. ¿Cómo planteas el trabajo a nivel gastrointestinal, el trabajo de ser capaz, has mencionado el tema de la nutrición? El tema de la nutrición, corrígeme si me equivoco, yo creo que va en en 3 líneas. Primero, acelerar los procesos de recuperación. Tienes una frase por ahí que he leído alguna vez que me encantó, que era: ten cuidado con lo que comes porque eso se convierte en tu cuerpo, o algo así. Creo que es muy ilustrativa de lo que sucede con lo que comemos. Y en tercer lugar, por supuesto, tener la capacidad de digerir, de absorber esa gasolina
cuando estamos en pleno rendimiento. ¿Cómo afrontas esto? Y si no sé si lo haces con todas aquellas personas a las que llevas o si decides quiénes son susceptibles de mejorar a través de ahí o quién deben de poner el foco en otra parte. ¿Cómo lo gestionas? Hombre, yo, no sé si te lo he comentado antes, mi hija es dietista, nutricionista especializada en deporte. Entonces, por decirlo de alguna forma, es ella, aquellos Lo ciclistas delegas en ella. que quieren llevar unas pautas y es ella la que se encarga. Pero te puedo decir que el proceso de entrenamiento del sistema digestivo, tienes que comer para empezar, cosa que no se hace. Tú vas con una grupeta y no verás a nadie. Es muy raro ver cómo la gente... No ves comer a la gente hasta que no se paran a tomar el café. Y muchas veces no digamos qué es lo que se toman en ese café, que es lo menos indicado para luego continuar. Entonces, eso tiene que ser un proceso, ir comiendo poco a poco, ir aumentando a partir de la segunda hora pues, la cantidad de gramos. Normalmente lo de siempre ha sido entre 60 gramos o 90 gramos por hora a partir de las 2 horas y media, siendo parte de ese porcentaje pues fructosa, ¿no? Que se metaboliza a través del hígado. Por eso ahora, por ejemplo, el ratio antes era 2:1, ahora es 1,0 y 1 contra 0,8 de fructosa para poder permitir el ir aumentando ese consumo de hidratos. Y es ir introduciéndolos poco a poco. Y un cicloturista puede pasar de no comer prácticamente nada, o un triatleta, deportistas de larga resistencia. Al final habrá un momento que el sistema digestivo te va a decir que no. Porque tú sabes que tienes que comer día a la prueba porque si no estás muerto. Pero lo que mucha gente no sabe es que si no lo has entrenado, llega el momento que es cuando no tienes ganas de beber, cuando no tienes ganas de comer. Y luego hay que tener en cuenta que aunque comas muy bien y sigas las pautas que debes llevar, hay unos momentos determinados en donde no lo debes aplicar, que es donde ya entraría, por ejemplo, el vaciado gástrico, que es fundamental, en donde prácticamente en nuestro sistema digestivo hay un riego sanguíneo mínimo porque está todo trabajando en los músculos. Entonces tienes que facilitarles las cosas para que lo atraviesen y lleven donde tienen que ir. Y luego el tema de la hidratación es fundamental, porque por ejemplo, todas estas pruebas de fondo y gran fondo, el aporte del sodio ahí no hay que entrenarlo ya. Es cuestión de ese día, pues con bebidas isotónicas, que para que se consideren isotónicas tienen que contener unos mínimos y máximos de sodio, y si no se lo tienes que aplicar tú con otra forma, con sales, con pastillas, porque no olvidemos que el sodio, el transportador de glucosa al intestino es el SGLT1 dependiente del sodio, o sea, si los niveles de sodio caen, aparte de que hay un riesgo importante de hiponatremia, que es ahogamiento por agua, por decirlo de alguna forma, o un exceso de pérdida de sodio, tienes que, si no pierde rendimiento ese transportador de glucosa. Tengo además la anécdota de un colega, que no sé si lo encontré en algún libro o en algún artículo, que era triatleta, un Ironman, ahora no me acuerdo dónde fue, esto me lo contó con el tiempo, que al final ya todo lo que le daban en los avituallamientos lo enganchaba, hasta las esponjas. Cuando pasaba ya era un efecto reflejo y se le echaba a la boca. Y al final llegó a meta y se desvaneció. Y apareció, se despertó 7 días después. Wow. En el hospital con la bicicleta en la esquina de la habitación por una hiponatremia bastante seria que había tenido, que es una pérdida muy importante de sodio y beber agua. Agua, al final diluyes eso y se puede convertir en una bomba. En cuanto a la gestión de este tipo de variables, no solo la hidratación, más la parte de la suplementación o la de las ayudas ergogénicas durante la competición, ¿qué tipo de distinción o qué características cambian cuando estamos hablando, por ejemplo, de una carrera por etapas, que ahora está como muy de moda, sobre todo a nivel popular, a nivel social, ¿no? Yo creo que por el papel del contacto con el ciclista, con el día a día, que si las jaimas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. También ahí el tema de la nutrición entiendo que se afronta desde una perspectiva muy diferente. No es lo mismo estar 8 horas de competición que 6 horas durante 7 días seguidos.
Pues hombre, evidentemente es fundamental. Si tú no recuperas los depósitos de un día para otro, si no solamente los depósitos de glucógeno, si por ejemplo las bielas a nivel muscular también hay que suplementar con proteína, por ejemplo. No solamente eso es fundamental. Y luego, porque luego además no nos vale como referencia, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en esos días, porque va a ir decayendo con el paso de los días. Y no habría que hacer tampoco simplemente comer como se debe para recuperar con los productos que evitar. Por ejemplo, pues nada más terminar las etapas, pues allí no creo que haya mucha oferta de grandes de carne y demás, pero algo que se dijera fácil, que aporte hidratos en alta concentración. Por eso los suplementos muchas veces son los más adecuados, los famosos recovery, que se pueden hacer con zumos de frutas y con otros productos más naturales, pues evidentemente, pero no creo que tengas ahí los medios. Lo más fácil y lo más accesible en ese momento. Ahí está, etapas de ese tipo, pues por ejemplo la glutamina, que es una suplementación que hubo mucho tiempo que estaba de moda, que no está mal, pero que en ese tipo de etapas de pruebas puede tener una importancia pues, para proteger lo que es la permeabilidad intestinal. Y luego poco más a nivel de suplementación. Chema, voy a cambiarte un poquito de área. Vamos a dejar de hablar de suplementación y nos vamos a ir al barro, porque tú has estado en el barro tanto de la élite como de deportistas amateurs, como dentro de los populares que rinden mucho y de los populares que quieren rendir y no llegan, ¿no? Y te has encontrado, entiendo, que una realidad en aquellas pruebas. Antes me decías que habías hecho la quebrantahuesos hasta en 25 ocasiones, si no recuerdo mal. Sí, con este año. Teniendo en cuenta que son 30 ediciones, me parece una auténtica locura. Creo que nadie mejor que tú para hacer una lectura de cuál es la situación real actual del ciclista popular. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y te estoy hablando de los altos niveles de competitividad que existen, del alto nivel de rendimiento también, porque la gente está muy fuerte, y de cómo esto, aunque no queramos y aunque a lo mejor no nos queremos dar cuenta, desplaza al que no tiene ni idea y al que no se ha subido nunca a una bici y crea una resistencia mucho mayor para los que no se han iniciado. En el running, por ejemplo, esto no se ve tanto. Cualquier persona que no haya corrido nunca un 10K no tiene miedo hoy en día casi a hacerla andando porque hay mucha gente que la hace así. Sin embargo, en el ciclismo parece como que o mueves vatios o estás fuera. Es como un poco más despectivo con el globero de verdad. ¿Cómo ves tú esto? Así lo veo yo, ¿eh? Es mi percepción. No, pero lo que pasa es que tú no te puedes presentar en una quebrantahuesos o en una prueba como la que estuve el otro día en Aitana Tour, que es la primera edición, que son 130 kilómetros, tienen 2.600 metros de desnivel. Es que para meterte en ese berenjenal y subir el último puerto con 37 grados... ¿Has estado alguna vez en una prueba de Ultraman? No. Pues te lo escenifico muy fácilmente. Menos de 20 participantes, el 80% gente con sobrepeso. Bueno. Eso en ciclismo no lo ves. Sí, que se ve. ¿Se ve? Sí, hombre. Yo tengo sobrepeso, si nos ponemos así... Bueno, hombre, no, tío, sobrepeso para mover 4 vatios el kilo. Hombre, no es nada. ¿Y vas a tener sobrepeso tú, Chema, por Dios? Hombre, yo, por ejemplo, Entonces yo soy obeso. Pues somos los dos obesos. Mis primeros, o mis años... De hecho, yo empecé con la bicicleta por ver peso. Pesaba 83 kilos, mido 1,79, pero bueno. Había jugado siempre al fútbol y la bicicleta, en la época de Indurain, pues vamos a hacer bicicleta. Pero claro, yo me llegué a quedar en 68 kilos y medio. O sea, es que eso es ciclismo a otra velocidad. O sea, es otro deporte distinto, sobre todo la bici con ese peso. Nunca, no, a los 13 años lo podría haber vivido ya tarde. Eso, conforme iba sacando cada libro que escribía, eran 2 kilos más. Porque al fin y al cabo el tiempo se iba reduciendo, no puedes pretender, no vivirías. Requiere un sacrificio y entrenar muchas horas. Entonces, me hace más ilusión, fíjate lo que te digo. Yo que he hecho una quebrantahuesos entre los 150 primeros, y cuando yo llegué, mi primera quebrantahuesos me costó 10 horas y cuarto. La hice con una bicicleta de montaña. Y cuando llegué, dije que no volvía allí en mi vida.
hasta el día siguiente por la mañana que me levanté, que ya estaba... La segunda quebrantahuesos la hice con 7 puntos de sutura en el tobillo. Me había llevado hasta carne. La semana previa me había cortado, el fin de semana pasado, el anterior me había cortado con el plato de la bicicleta. O sea, y la hice, y bajé 1 hora y media. Luego tardó un mes en recuperarse la cicatriz. A mí me hace más ilusión cuando veo gente que los ves, que entran a lo mejor con 8 o 9 horas llorando, o 10 horas, y han conseguido ese objetivo, que lo que puedas conseguir son 2 retos personales que son totalmente distintos, son infinitamente respetables los dos. A mí cuando vienen algunos que el cicloturismo no ha ganado a nadie, ¿cómo que no ha ganado a nadie? Alguno tendrá que llegar el primero. Por eso en mi último newsletter dije, joder, iba capaz de una marcha y me salió un perro, hubiera llegado el primero a las luchas, para que nadie se sienta ofendido. Pero si al final esto es un hobby, si yo jugaba a fútbol y a ti te salía un tío cuando yo tenía 20 y pocos años, jugaba en Liga Laboral de Empresas, pues ya por matar el gusanillo, y te sale un tío con un tripón, que el lunes hay que trabajar y te metía una entrada que te hacía saltar por los aires, pero si ese tío cuando sale a jugar se piensa que es Maradona, si el crío cuando sale a jugar con la raqueta se piensa que es Rafa Nadal, si tú cuando sales con la bicicleta te crees que eres Van der Poel, o sea, eso que tiene cada uno en su... O sea, tú cuando sales a una marcha o cuando vas con la grupeta, aparte de que somos muy competitivos, lo que no hay que perder son las formas, eso es otra historia. Ya estamos hablando de ser educador, ¿no? No, pero yo en una marcha, hemos sido un grupo de 8 o 10 muy bien situados y ha habido un afilador y ha salido volando uno de los participantes que se ha perdido entre los hierbajos con la bicicleta. Y la gente no se para porque va a perder tiempo y a lo mejor no va a llegar el primero o el segundo o el tercero de la noche. Ahí es donde ya hemos perdido los papeles, ahí es donde ya no me gusta a mí. Y eso es muy habitual en el ciclismo. Hombre, a nivel profesional se entiende, ¿no? Es otra historia, ¿no? Vamos a ver, yo me he visto muy pocas veces en esa situación. Yo ese día me paré, por ejemplo. Y luego hice un muy buen rollo con el mozo este, chico, me parece que era de Madrid. Le ayudé. A mí ya me da completamente igual lo que pasa, o sea, se me queda mal el cuerpo, esa falta de... o esa competitividad donde pierdes ya los... Cuando vas a marchas cicloturistas donde son grupos tan grandes, si hay una montonera, no te preocupes que no hace falta que te pares porque es que se van a tener que parar las asistencias y ya está. Pero a mí el que tú quieras llegar el primero, el que tú digas que has ganado, que has hecho segundo, pues creo que si es lo que has hecho. Si es un reto personal, es una satisfacción personal. Tiene que haber, y el que se lo quiera tomar en plan parándose a hacer fotos y tomarse de otra manera, pues que cada uno que haga lo que le dé la gana, siempre y cuando respete a los demás. Lo que yo no entiendo es por qué le sale tan malo a la gente el hecho de que, porque diga alguien, pues he llegado primero en una competición recreativa, pues el que llegó primero. Y a la gente le sienta mal. Hay gente que le sienta mal, que dicen que es una marcha cicloturista. ¿Qué marcha cicloturista? Si sabes cómo somos de competitivos. No. Yo esto, en mi cabeza, en base a mi sesgo de confirmación y a la realidad que yo vivo, me acuerdo de los casos en los que he discutido, entiéndase la palabra discutir, he hablado con gente sobre cómo esto luego deriva en que las marcas, obviamente, una marca cuando quiere transmitir un mensaje y quiere acercarse a una audiencia, ha de decidir qué persona o personaje público o no público patrocina o ayuda económicamente para acercar su mensaje a la gente. Y yo he recibido muchos mensajes de personas que me decían, joder, bueno, es que a nosotros no nos gusta o a mí no me gusta que venga alguien que no rinde y que tenga acceso pues, a diferentes patrocinios o diferentes contratos y que las marcas, en este caso, pues apuesten por esa historia que acabas de mencionar tú, de ese que se emociona, llora, lo transmite y lo vive de una manera y no se fijen en el que a lo mejor pues, han hecho un rendimiento mucho mejor, pero la marca no se ha fijado en ella.
¿Tú has vivido este debate? ¿Has hablado sobre él? ¿Te has percatado de ello? ¿Te ha afectado de alguna manera en base a los deportistas que has podido llevar? No. ¿O eres totalmente ajeno a esto? Yo soy totalmente ajeno. Yo cuando te he dicho que llega alguien al final, un reto, por ejemplo, como una QH que mueve tantos números y tantos ciclistas, y que tanto se critica, por ejemplo, como muchas otras, que no deja de ser un negocio. Claro que es un negocio. Bueno, claro, pero es que es un negocio. si hablamos de críticas, nos No, critican a todos. pero que me refiero, si es que es un negocio. Si Obvio. quieres vas y si no quieres no vas y punto. Y luego puedes hablar todo lo que te dé la gana. Yo cuando me refiero que va a haber alguien que entra, que los he visto y muchos, que entran llorando, que se emocionan, que se esté perdiendo la familia porque llevan todo el año entrenando y sí que les cuesta, sí que tienen sobrepeso, que tienen que sacar horas de entrenamiento de donde no las hay. Yo voy a lo interno, a lo emocional. A lo emocional. No que para terminar, no sé si me... Perfectamente. Entonces, yo, el tema este de las marcas, ellos verán, supongo que tendrán sus asesores de marketing y sabrán y habrán hecho números de que puede vender más, por decirlo de alguna forma, pero luego cada uno tiene que saber diferenciar o a ver qué es lo que hay detrás de verdad o simplemente es imagen. Chema, hablando un poquito del tema de los vatios que desde los últimos años ya se viene arrasando en cuanto al entrenamiento de ciclismo, otra de las cuestiones que me ha sorprendido es la gente que se siente fuera cuando escucha todo este discurso del trabajo de calidad, trabajo por vatios, que si VKO, que si Training Peaks, bla, 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 y a mí me llegan y me dicen, oye, esto me ha pasado en varias ocasiones, oye Rubén, pero ¿yo puedo entrenar ciclismo si no tengo potenciómetro? ¿Qué contestaría Chema Arguedas a esa pregunta? Sí, claro que sí. ¿Y se puede entrenar bien? ¿Se pueden obtener buenos resultados? ¿Se pueden medir cosas? ¿Se puede mejorar? Medir, pocas cosas se pueden medir. Claro que tú puedes plantear determinados tests, pero claro, tienes que hacerlo siempre con las mismas condiciones climatológicas, con las mismas, digamos, condiciones nutricionales, para que tú puedas ver si ha habido una mayor adaptación cardiovascular, haces ese mismo trayecto con muchas menos pulsaciones o haces más distancia. Medios los hay, pero no olvidemos que, claro que se puede, pero vamos, es que el tener un potenciómetro, y ya no te digo, si tienes análisis de datos, es uno de los motivos por los cuales hoy en día está saliendo o se está acelerando el proceso de figuras en distintos deportes. Yo esa comparativa la pongo siempre. O sea, el hecho de tener un potenciómetro no te da el decir ya he triunfado. Vas a poder entrenar mucho mejor, vas a utilizar el tiempo mucho mejor, pero tener un potenciómetro sin análisis de datos es igual que si tú te vas ahora al Corte Inglés, por ponerte un ejemplo, o te vas a un centro comercial y tienes una TA42. Cóntate ahí 30 chaquetas del mismo color con una TA42. Te cogerás una, te sentará mejor, peor, depende de cómo estés hecho, pero con análisis de datos te vas a un sastre y te lo hace totalmente a la carta. Yo tengo una teoría, no sé si te va a gustar, pero yo te la voy a decir, yo me la juego. Me encantará que me des tu opinión. Y es que, tengo muchas dudas en cuanto a dónde termina el papel de los datos y empieza la labor del entrenador como persona, porque lo que hoy en día es un magnífico entrenador, que es esa persona que es capaz de analizar, de recoger todos estos datos, de ponerlos sobre la mesa y ver qué hacer con ellos. Estoy absolutamente convencido, y de hecho creo que ya está pasando, que un ordenador lo va a hacer mejor y más rápido de aquí a unos años. Entonces, tengo serias dudas respecto a si todo lo que a mí me genera beneficio o mejora en mi entrenamiento viene de los datos. ¿Dónde va a quedar la figura del entrenador, insisto, como persona? Es que debería estar ahí. ¿Por qué? O sea, ¿qué aportas? Y esto es directamente tú, no hablemos de otro. Chema Arguedas. ¿Qué me aporta a mí Chema Arguedas como entrenador? Más allá de los datos, insisto. O sea, ¿qué me vas a gestionar a nivel emocional? ¿Me vas a gestionar? O sea, te pregunto, O sea, quiero saber
dónde termina tu papel como gestor de datos, que hoy en día es súper complejo y sois muy pocos los que lo hacéis muy bien, pero llegará un día en el que haya una plataforma que yo pueda por comprar por 10 euros al mes que cumpla ese papel, ¿no? Entonces, quiero saber dónde termina esa faceta tuya como entrenador y dónde empieza la parte más de me olvido de los datos, me olvido del análisis y qué tengo que gestionar yo con mi deportista, por qué mi deportista me debe de contratar a mí para mejorar más allá de los datos. No sé si estoy planteándome la pregunta. Sé por dónde quieres plantearla, pero yo ahí no entro. No puedo entrar primero porque no estoy preparado. Yo puedo estar preparado si le puedo aportar mi experiencia de los muchos años que llevo, ya no solo como entrenador, sino como practicante. Y entonces mi experiencia sí que puede ayudar en determinados momentos para ayudarle o que no se venga abajo o para decirle tranquilo que porque has perdido este entrenamiento no pasa nada, que ya lo recuperaremos. O sea, pero yo no puedo gestionar emocionalmente. Claro que puedo, pero es que considero que entonces ya no es solamente. Claro, es que yo esto lo estoy viendo desde otro punto de vista. Totalmente, es otro punto de vista, por esto. Tú ten en cuenta que yo, al cabo del día, y lo hemos estado antes, tú no te puedes imaginar la cantidad de correos. Yo estoy haciendo ya ahí de. Pero hay una variable con la que tú creo que no tienes que lidiar y yo, por ejemplo, sí. Que es la adherencia. Antes me lo comentabas. Tú la adherencia no la negocias. O la tienes o te vas. Tú no vas a estar detrás de nadie. De, oye, ¿por qué no has entrenado? ¿Por qué no? O sea, tú si contratas a Chema Algueras es porque sabes que te toca ejecutar. Y Chema Algueras va a hacer de ti un diamante o lo va a pulir, pero tienes que si eres un diamante. Se intentará si ejecuta él, esa persona. Pero entiendo perfectamente que va a ser tu especialidad y a lo que tú has construido no te vas a centrar en general. No te va a llegar una persona de, oye, que estoy aquí esperando a que me entrenes a ver si me gusta el ciclismo. Pues oye, mira a ver si te gusta y si te gusta bien. Entiendo, ¿no? Es muy complicado. Visto desde fuera, es muy complicado, por decirlo de alguna forma, el gestionar la relación con. Claro. Yo, por ejemplo, salvo muy contadas excepciones, yo no tengo contacto telefónico por ejemplo, con mis ciclistas. Tienen que ser contados cuando llevo muchos años, que los hay, y ya tengo una relación. Pues porque muchas veces el ciclista o cicloturista, pues por lo que cuesta un entrenamiento, no saben a lo mejor diferenciar que yo no estoy las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Otra cosa es que yo, por mi forma de ser, muchas veces, me da igual que sea viernes, me da igual que sea sábado, me da igual. Estoy. Y tú a lo mejor un sábado por la mañana vives en X y me dices que ha salido lloviendo, que si te puedo adaptar el entrenamiento y estoy yo todavía que no he salido en bicicleta, pues cojo y te lo cambio. Es que por el coste de un entrenamiento, tener una persona ahí que esté pendiente de ti, eso ya es mucho. Y luego ya no solamente eso, yo te puedo decir que no, evidentemente no soy ni mucho menos el mejor entrenador, que los hay por ahí muy buenos y afortunadamente también así aprendemos los demás. El hecho de que haya gente que yo sé que saben mis ciclistas que yo estoy encima de ellos y todas las semanas les preparo el entrenamiento, todas las semanas miro lo que han hecho. Lo que no puedo por ejemplo, es intentar mantener un chat todos los días con alguno de ellos. Es que eso no es un entrenador tampoco. No sé si me explicas. No sé si te entiendo perfectamente. Ahí simplemente hay personas que necesitan una cosa y buscan una cosa y deben pagar por ello, y hay otros que buscan otra cosa y encuentran otra cosa y pagarán por ello. Entonces, ¿tú quieres tener un contacto conmigo más directo, tener todos los meses, al mes, X sesiones de Zoom, que yo te vaya explicando? Pues, pero eso hay que pagarlo. Obviamente, es que partimos de esa base, ¿eh? Y luego ojo. Pero no lo que están pagando un cicloturista, por ejemplo. Claro. Entonces hay que saber, hay que ponerle puertas al campo. Y luego otra cosa, o sea, saben lo que están haciendo, me conoce la gente, saben que es una base, saben que están trabajando, por qué no están trabajando. Pero lo que no puedo hacer es intentarles explicar los datos porque me ha ocurrido.
porque al final no los entienden y a lo mejor puede ser hasta frustrante que ven a lo mejor que esa semana o esos 10 días le han bajado los datos. Pero es simplemente una casualidad, pues porque se han realizado estímulos que en ese momento la curva de potencia lo detecta de una forma u otra, y esto es como la bolsa. Lo que aquí los datos, cuando tienen que aparecer, es al final. Entonces, yo tener un entrenador que sabe que todas las semanas te hace un análisis, que no te programa 3 o 4 semanas de golpe, que cada semana lo llevas controlado, que está pendiente de ti, que sabes que estás supuestamente en buenas manos, por eso lo has contratado, y tienes un contacto, ojo, que no quiere decir que por teléfono, pero por correo, sin ningún problema, y todo lo que haga falta. ¿Qué consejo le darías a un entrenador que acaba de salir de su periodo de estudio y de especializarse en ciclismo a la hora de salir al mercado? Porque una persona que conozca el mercado del ciclismo mejor que tú, complicado. ¿Qué consejo le darías a la hora de, no solo de captar clientes, sino de hacerse un huequecito en el mundo del ciclismo como entrenador? Pues sobre todo, Una pregunta difícil. mucha profesionalidad, en el sentido, o credibilidad, en el sentido de que se vea lo que te gusta. Cuando alguien hace las cosas o plantea los entrenamientos, que muchas veces o en algunas ocasiones parece un copia y pega, porque los hay, ¿vale? Todos, Entonces, la confianza te la tienes que ganar. Y al final no es un boca a boca. Entonces, yo es que he tenido mucha suerte, yo he sido muy afortunado. Bueno, algo habrás hecho bien. Sí. Yo es que no soy muy de creer en la suerte. No, pero que me refiero que normalmente cuando cada uno somos de una madre y a lo mejor habrá ciclistas que no les gusta cómo lo puedes tratar, que no es mi caso, y sí te puede ir, pero cuando todo el mundo repite, ¿sabes lo que te quiero decir? O casi todo el mundo repite y son pocos y cada año te vienen más, algo estarás haciendo mal. Y cuando te viene, por ejemplo, alguien, que también será el caso, que en los últimos 2 años ha tenido a lo mejor 3 o 4 entrenadores, me parece que normalmente el problema no suele estar en el entrenador, sino está en el propio ciclista. ¿Crees que hay un nivel de conciencia bajo en cuanto a la necesidad de necesitar un entrenador en el mundo del ciclismo? O sea, ¿crees que hay mucho ciclista que se autoentrena y eso puede repercutir negativamente al entrenamiento o al rendimiento, perdón? ¿O te parece perfecto que esto sea así? Yo lo veo desde fuera, obviamente por mi círculo conozco mucho ciclista entrenado bajo la supervisión de un profesional, pero también es mi círculo, no sé si se corresponde a la realidad. ¿Tú qué piensas respecto a esto? ¿La gente está concienciada de que va a mejorar mucho más invirtiendo menos tiempo si contrata a un profesional o la mayoría se autoentrena? Hombre, no lo puedo generalizar, sí que hay mucha gente que se autoentrena. Los libros podríamos decir que tienen parte de culpa, ¿no? Porque tienen ahí unas pautas, pero tienen unas pautas... Culpa es tuya. Sí. Culpable. Son unas pautas, no todo el mundo puede, o no tiene la confianza, o no tiene los medios, o no le encaja por las circunstancias que sea. Yo lo que siempre eso he dicho a todas las charlas, muchas charlas de las que he dado cuando hablo de este tema, es que muchísima gente no es consciente de la barbaridad y lo satisfactorio que puede llegar a ser cuando tú haces o sigues un plan de entrenamiento en condiciones, y no te digo ya con un profesional, la mejora tan brutal, y al fin y al cabo si tienes poco tiempo, si lo inviertes bien, el beneficio, y al fin y al cabo no es gastar dinero, es una inversión en dinero. Porque de la misma forma que la nutrición no es tan difícil, o sea, ojo, estoy hablando durante, porque desde luego que tienes que contratar a un nutricionista, que esa es otra de las, que si cetogénica, que si hay una intermitente, que si ahora me quito de aquí, me pongo de allá. Tienes que contratar a un profesional, sí o sí,
pero por ejemplo, durante son 4 cositas que las puedes poner tú en práctica si no quieres contactar a un profesional. Pero no hay color. O sea, el que te lleve a alguien, que un entrenamiento no es cuadriculado, o sea, tiene que estar en continuo movimiento, se pueden hacer cambios. Cuándo se puede hacer un cambio, cuándo no se puede hacer un cambio, dependiendo de lo que estés preparando. No tiene nada que ver determinados entrenamientos si haces, por ejemplo, carreras máster o haces pruebas cicloturistas o una prueba por etapas. Son un aficionado y luego que hay que tener unos mínimos conocimientos de fisiología, mínimos, no se llega a poner 3 series allí sin más. Eso es. Entonces, las pautas generales están por ahí, pero vamos, es el dinero mejor invertido. Muchas veces, mejor que comprarte unas ruedas nuevas, por menos de la mitad vas a tener a un buen profesional seguro, que es que además vas a aprender, igual que un nutricionista. Has escrito 10 libros. Sé que les querrás a todos pues, como si fuesen 10 hijos tuyos, pero vamos a intentar mojarnos porque, claro, la gente que le guste la entrevista y diga, ostras, quiero leer algo de Chema Arguedas, va a tener que elegir. Les vamos a facilitar esa elección. ¿Cuál de los libros que has escrito, Chema, dirías que es más transformador en cuanto a cuál te puede hacer pasar de un escenario A a un escenario B de una forma más agresiva? ¿Cuál es más disruptivo de todos? El primero. Para alguien que Planifica tus pedales. para alguien que empieza en este mundillo, para alguien que no tiene conocimientos a nivel de fisiología básica y que no sabe o que se cree que está haciendo las cosas bien, ahí lo va a ver todo muy claro. Y si quieres ya adentrarte con el tema de la potencia, potencia tus pedales, el primero en particular, que es una guía muy básica. Y si es gente que entrena en rodillo, el último de rodillo, pedaladas bajo techo Evolution, que ahí mezclas lo que es el entrenamiento con distintas posibilidades y ya son capítulos que explican nociones muy concretas. Lo que vamos a hacer es en la descripción del episodio, voy a dejar el link de la tienda de tu web, que ahí podrán ver pues, todos los que tengas disponibles, que no sé por qué me suena que no estaban los 10, ¿puede ser? Porque yo he estado bichando por ahí y me suena... Sí, hay uno que, el de pedaladas bajo techo, a lo mejor no está porque la nueva... vale, lo actualicéis ahora, vale. Bueno, yo lo dejaré ahí, como se va a ir actualizando y tú lo irás actualizando también por tu cuenta, pues así que la gente lo vaya teniendo accesible. Estuvo en este programa hace poquito Joseba Beloki y cuando le pregunté qué era el ciclismo, me dijo que un circo. ¿Qué opinas tú sobre esta afirmación? ¿En qué sentido? Pues es una muy buena pregunta, porque habría que preguntarle a él en qué sentido lo decía. Yo se lo pregunté y él me venía a decir que era como una especie de escenario en el que la gente veía las marcas, los coches, la prueba, hablábamos en concreto de las grandes vueltas, ¿no? Pero luego me decía que entre bambalinas había un mundo, y ya no se refería únicamente a la gran lacra que ha sido para el ciclismo el tema del dopaje, sino tanto al trato personal como a las envidias, las gestiones de equipo. Bueno, la verdad es que se abrió bastante en ese sentido y a mí lo que me transmitió era que lo que se veía no tenía absolutamente nada que ver con lo que realmente es. Y como tú estás bastante metido en el mundo del ciclismo, pues te quería preguntar. No exactamente, hace muchos años que no he estado... He tenido la oportunidad en momentos de mi trayectoria de conocer bastante a fondo más lo que hablamos de las bambalinas y, hombre, no es que sea exactamente un circo, pero esto es como el fútbol. Si te das cuenta, al final siempre son los jugadores deseados, van para aquí, yo me voy para allá, entrenadores para aquí, y ahora descanso, ahora me pongo aquí y al final siempre son los mismos. No hay... Cambio generacional. No hay cambio regeneracional. Yo puedo decirte, sin más, que hay gente, desde mi punto de vista, que a lo mejor no debería estar en el mundo profesional. Ya no hablo de ciclistas, y hay gente que está fuera del mundo profesional que vale muchísimo más que algunos. Eso pasará en todos los sitios.
Entonces, no es que me quiera meter en ningún jardín, pero es que es así. Entonces, digamos que si tú estás ya o tienes la suerte de a lo mejor de empezar a trabajar en algún equipo X, pues una vez que ya estás ahí puede que sea difícil que salgas de ahí, es algo que la liga es parda. Aparte de todo lo que puede parecer, todo lo que sean cámaras, televisión. Hombre, transmitido así, yo lo percibo, o sea, lo que tú me estás definiendo ahora mismo es una mafia. Un sitio en el que es complicado entrar porque tienes que tener contacto, da igual tu rendimiento, y que tienes que liarla para salir. El que no tiene padrinos, pero yo no solamente... O sea, no vale rendimiento, vale contactos. Hombre, por supuesto, tú puedes ser muy bueno, pero eso no te garantiza que haya un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro que entra gente que no tendrá contactos, que tendrá una trayectoria que hará que pueda estar en el mundo profesional. Pero yo lo que pasa es que no quiero ni creo que pueda, digamos, hablar, pero yo sé que hay gente muy profesional y gente que no es que no sea profesional, pero que para estar a esos niveles a lo mejor no debería. Bueno, Chema, me lo comentabas antes, te podrías jubilar mañana si quisieras, pero sé que no lo vas a hacer porque te apasiona lo que haces. ¿Qué podemos esperar de ti? Bueno, mañana no, dentro de poquitos años. Bueno, que dice mañana, dice pues eso, que podrías tener en vistas de el parar, el relajarte, el empezar a disfrutar de todo lo que has cosechado en los últimos años, pero a mí la intuición me dice que te lías muy fácil porque te gusta y te mola lo que haces. Entonces, ¿qué podemos esperar de Chema en los próximos años? Clases, formaciones, más libros, más participaciones en carreras amateur, todo. ¿Qué podemos esperar? Hombre, ahora mismo trabajar contigo es eres muy selectivo con lo que haces y con lo que no haces. Eso... No, pues hombre, de momento yo creo que es algo que creo que soy bastante humilde, pero yo creo que me honra porque poder llevar a muchos ciclistas y solamente trabajo con un grupo concreto para poder dar un buen servicio y atenderlos bien, yo creo que eso es... O sea, es a lo que cualquier entrenador aspira por pura profesionalidad. Te lo he comentado, o sea, yo prácticamente todas las semanas, todos los días no te voy a decir, pero muchos días recibo gente interesada en que quiere comenzar la temporada conmigo o seguir la temporada que viene conmigo para entrenar. Y no puedo, o sea, yo tranquilamente podría coger una plataforma con entrenadores y si lo que miras es negocio, ¿vale? Y decir, pues mira, voy a coger un grupo y vamos a todos los que quieran entrenar, pues van a entrenar dentro de la marca. Pero no tengo ganas de... Porque al fin y al cabo, si está mi forma de trabajar detrás y mi imagen, claro, no quiero... Yo sé lo que hago, yo estoy seguro de lo que hago, yo no puedo estar seguro de lo que hagan los demás. Entonces, seguiré como hasta ahora, con mi club, soy Planifica, que como te he comentado tengo una comunidad en la cual pues tiene una serie de beneficios y todos los meses pues les doy una masterclass abierto y otra sesión de preguntas otro día. Y seguir escribiendo, tengo una idea para este verano que ya te he comentado, pero no la quiero desvelar. Y por supuesto seguir practicando ciclismo dentro de lo que pueda y mis posibilidades y el tiempo que me deja participar en marchas. ¿Es prioritario para ti entrenar ahora mismo? No. Yo muchas veces... por disfrute, ¿eh? No, pero es que esto es complicado. Porque lo malo es cuando entro por la puerta y me siento en el ordenador. Porque imagínate en invierno, que no tengo horas y... De ahí no te levanta nadie. Tienes 2 o 3... Y algún sábado cuando llueve y me siento en el ordenador por una taza de café, para mí es una maravilla. Me lo paso como un enano. Pues ahora será mejor porque ya tienes la taza de Hijos de la Resistencia. Eso es. Y el problema es que tú en tu trabajo, a lo mejor no es tu caso, pero a lo mejor un fontanero, un electricista, un médico, un oficinista que tiene mucho estrés en su trabajo, cuando salen y llegan y cogen la bicicleta y dicen que se les va todo, yo al final
Claro. Estoy todo el día con bicicleta, entrenamientos, tal, y si salgo con la bicicleta es más de lo mismo, porque no puedo desconectar. Claro. Salvo que me ponga a hacer descenso, que no es lo mío, en donde tienes que llevar los 5 sentidos y no te da tiempo a pensar y eso sí que te quita el estrés. Muchas veces el hecho de salir solo, con la o sea, salir en bicicleta, no desconecto. Esta forma parte de tu mundo también, Laura. A mí me ha pasado. Entonces Sí. lo tengo que hacer porque me gusta ir a participar, por ejemplo, como este fin de semana iré a la Quebrantahuesos, me gusta seguir viviendo del ambiente que hay y ser uno más, pero vamos, ya te digo, no sabría qué elegir. Si tengo que quedarme con el ordenador, hombre, cuando yo voy a 4 o 5 horas y ya Apague y vámonos, ¿no? apague y vámonos, ¿no? Pero ¿Tienes hobbies además de todo lo que envuelve al ciclismo? ¿Hay algo que te apasione y que no sepamos? la meteorología un poquito, ¿Te gusta la meteorología? sí, pero ya a niveles no... Pues yo siempre que he visto el tiempo he pensado, pero ¿qué? A estos chavales que les habrá pasado para estudiar eso. Te lo juro, siempre lo he pensado. Sí, es otro de los hobbies. De hecho, tengo muchas anécdotas. Ya verás que pronto llega la QH y empiezan a pedir una predicción para eso. Sí, sí. Me puedo equivocar, como todos, ¿no? Pero sí. O, por ejemplo, yo cuando estaba de maquinista en Renfe, que es lo que te he comentado, yo a mi jefe, estábamos a limpiar en invierno, cuando venían temporadas de nieve, desde Jaca a Canfrán, limpiábamos la vía por la noche para que los primeros trenes por la mañana bajaran. Había que subir una máquina especial, había que poner unas cuchillas y eso llevaba un trabajo. Yo normalmente una semana antes ya le avisaba a mi jefe y le decía, pon las cuchillas a la máquina que vamos a tener que subir. Yo creo que muy pocas veces. Joder. Sí, y estoy metido en foros de expertos de meteorología, pero no miro las aplicaciones, ¿eh? Yo los modelos con los que trabajan los centros de meteorología, modelos americanos, europeos... Bueno, pues el día que decidas aparcar la bici, entiendo que te meterás de lleno. No. ¿No va a pasar? No va a pasar. Chema, muchísimas gracias por este ratito, por acogerme en tu, vamos a llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Bodega, cuevas, despacho. En mi cueva. En la cueva de Chema. Muchísimas gracias por este ratito, por aportarnos de una forma tan sincera, por abrirte tanto. Y bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Pues ha sido un placer, encantado. El placer es nuestro, Chema.